Ahora vamos a resolver el ejercicio F92 de la página 461, el cual se refiere a esta figura sombreada que tenemos aquí, esta área sombreada, en donde nosotros tenemos que encontrar el centroide en coordenadas XY. Esta figura está formada por la ecuación y igual a x cúbica, y entonces, como se trata de un área, tenemos que utilizar las ecuaciones para calcular el centroide de este objeto. Como esta es un área, las ecuaciones son para encontrar la coordenada en x, la integral de x testada diferencial de a sobre la integral de la diferencial de área, y para la coordenada en y, la integral de y testada diferencial de área entre la integral de la diferencial de área. Muy bien. Lo que tenemos que hacer primero es definir el elemento diferencial del área. Para ello, vamos a definir un rectángulo diferencial infinitamente delgado, de tal manera que tenga el espesor diferencial x. Que forma parte de la figura. Entonces, la base es con respecto a x y su altura, su límite, con respecto a la forma de la figura definido por la ecuación. Hasta ahí es donde va a abarcar nuestro rectángulo diferencial. ¿Ok? La base es de x y su altura, ubicado en este punto, es y. Entonces, esta diferencial de área es y por dx. En este caso, para que nosotros podamos utilizar esta diferencial de área en las ecuaciones, tenemos que definir la variable con respecto a quién vamos a aplicar la integral. En este caso, la variable está definida por el diferencial, entonces quiere decir que y lo tenemos que transformar en función de x. Para ello utilizamos la ecuación que describe la figura, de tal manera que nos queda de la siguiente forma. Muy bien. Si nosotros imaginamos este rectángulo como un peso, y si nosotros queremos calcular este momento con respecto al eje Y, ¿sí?, tenemos que ubicar cuál es el brazo de palanca. En este caso, el brazo de palanca con respecto al eje Y es X. Ahora, si nosotros queremos calcular el momento con respecto al eje X, lo hacemos a partir del punto medio de nuestro rectángulo diferencial. Esta distancia es y sobre 2. ¿Por qué hacemos esto? Bueno,
porque precisamente estos brazos de palanca son los que se utilizan en estas expresiones, en estas integrales. De tal manera que x testada es igual a x y y testada es igual a y sobre 2. Entonces ahora con esta información nosotros podemos construir las integrales. La primera integral de x, la coordenada del centroide en el eje x es igual a la integral que va de x testada el brazo de palanca x por el diferencial de área, que es x cúbica diferencial de x, sobre el diferencial de área, la integral del diferencial de área, que en este caso es x cúbica diferencial de x. Ahora vamos a definir los límites. La figura va de 0 a 1 en x. Esta área también está contenida de 0 a 1. Y simplificando, muy bien, entonces resolviendo, tenemos lo siguiente. Sustituyendo los límites superior e inferior, tenemos el límite superior menos el límite inferior y lo mismo en la parte de abajo, el límite superior menos el límite inferior. Esto es igual con 0 y simplificando tenemos un quinto, un cuarto. Entonces tenemos medios por medios para obtener el denominador, extremos por extremos para obtener el numerador, lo que es igual a 0.8 metros. Esa es la coordenada en X. Ahora, para obtener la coordenada en Y, utilizando los datos de y sustituyéndolos en la integral, tenemos lo siguiente. Y testada es igual a Y entre 2 por el diferencial de área, que es x cúbica diferencial de x entre el diferencial de x cúbica diferencial de x.
En este caso, los límites van de 0 a 1, que es en las regiones en donde se define la figura. Y para el área, pues es el mismo, 0 a 1. Entonces, aquí y entre 2, y lo sustituimos por x cúbica. Ahora, el diferencial de área ya lo resolvimos, es el mismo para las dos ecuaciones. Entonces, nosotros podemos elegir sustituir el valor de 1/4. Simplificando, y resolviendo la integral, va de 0 a 1 sobre 1/4. Sustituyendo los límites, tenemos esto es 0, y simplificando tenemos lo siguiente. Perdón, aquí hay un error. Aquí son 2. Entonces, tenemos 1 sobre 14 entre 1 sobre 4. Medios por medios para obtener el denominador, extremos por extremos para obtener el numerador. Y esto nos da igual a 0.285 metros. Y esa es la coordenada en dirección Y. ¿Qué significan estos valores? Bueno, que de la figura que nosotros tenemos, el centroide se ubica en X a 0.8 metros de este origen y en Y a 0.285 metros en Y. Eso quiere decir
que si yo coloco un punto de soporte en el centroide y lo suspendo, la figura va a quedar estática, es decir, no va a girar, no se va a mover. Y si yo giro la figura y la dejo en una posición diferente a la que estoy presentando en el pintarrón, entonces la figura va a conservar esa posición. A eso se refiere el centroide, el centro geométrico de la figura en donde encuentra equilibrio estático, es decir, no va a girar.